República Dominicana. Ay, sí. Vamos a celebrar el día, saquen su bandera, saquen su bandera. Pues decíamos sobre el aumento del salario que ayer, y obvio cuando se anunció que el presidente de la República iba a participar en la reunión que se ha estado desarrollando, estos encuentros del Comité Nacional de Salario, la representación de la parte patronal, la Confederación Patronal de la República Dominicana, la representación de la parte sindical. Uno se da cuenta cuando ve lo que pasa, que los sindicalistas siguen siendo lo mismo. Usted ve ahí a Gabriel del Río Doñé, por ejemplo, a Jacobo Ramos, esa gente sigue siendo lo mismo de siempre. Sin embargo, la representación empresarial va cambiando, la generación se va relevando en el tiempo. Pero Pepe Abreu, el de siempre. Pero ellos dicen que es más difícil negociar con estos muchachos que con los padres. Ajá. Sí, que Payo Ginebra era más comprensivo. No, pero lo que ocurre en la práctica es todo lo contrario. Estos muchachos, estas generaciones nuevas, vi a Laura Peña Izquierdo, que ha estado jugando un papel importantísimo en representación del sector, a Celso Juan, y creo que cuando uno ve la fotografía o el video se da cuenta perfectamente de lo que digo. El sector sindical ha sido menos democrático que lo que ha pasado en el relevo del sector empresarial, y los jefes de los sindicatos siguen siendo lo mismo. Ahí como que la democracia no opera, o puede ser que opere demasiado bien, y ellos se ponen de acuerdo para que esta gente sigan siendo los cabezas del sindicalismo. Pero a lo que voy es, cuando se anunció que el presidente de la República iba a participar de la reunión, entonces entendí temprano que ya había un acuerdo. En principio, lo que estaba planteando el sector empleador era un aumento del 10% del salario mínimo. Cuando se habla de aumento del salario mínimo no sectorizado, eso es para todo lo que es el sector privado, y se hace ya una distinción por empresa, lo que es empresa grande, lo que es empresa mediana y lo que son empresas pequeñas y microempresas, pero es para todo el mundo. Por eso Luisín decía, bueno, ahí incluye la parte de la agricultura, sí, porque es un aumento no sectorizado. Los aumentos sectorizados son cuando se decide aumentar, por ejemplo, sector zona franca, sector turismo, un sector específico. Lo que el presidente de la República ha planteado es el aumento del 20% no sectorizado. Ayer que abrimos los micrófonos en la 107.7, escuché decir a un grupo de ciudadanos que llamaba a la estación de radio para expresar su opinión, decirle al presidente, pero ¿y usted por qué no aumenta el salario en el sector público? Que es un asunto que tendrá el presidente que revisarlo. Se han producido aumentos en algunos sectores, por ejemplo, en el caso de educación se ha aumentado, se ha producido aumento en el caso de la policía y de las Fuerzas Armadas, aumento sectorizado en áreas de la administración pública. A los médicos se le aumentó, hubo un aumento que se hizo después de mucho pelear para el sector de la agropecuaria, para los ingenieros y licenciados en ciencias agrícolas. Ese aumento se produjo, pero lo que le están pidiendo al gobierno es un aumento general para el salario mínimo en el sector público. Supongo que habrá de venir porque si el presidente es tan proactivo para promover esto en el sector privado, no hay ninguna razón para que el presidente no entienda que la inflación toca también a los empleados públicos. Lo que se acogió fue, para entrar ya en el detalle, el aumento del 20% en dos partidas, un 12% que entra en vigencia a partir del mes de abril, 12% de aumento en el mes de abril y un 8% para completar el 20% en el mes de febrero del año 2026, del próximo año. Lo que se ha establecido en una información que está suministrando el Ministerio de Trabajo, dice tarifa de salario mínimo nacional para los trabajadores que prestan servicio en las empresas del sector privado no sectorizado según la resolución número 01-2025. Empresas grandes van a pagar en el aumento que se ha dispuesto como salario mínimo 27.988 pesos con 80 centavos. Van a pagar las empresas grandes a partir del 1 de abril del año 2025. El 1 de febrero van a pagar entonces 29.988 pesos.
Eso es para las empresas grandes. Para las empresas medianas van a pagar 25.656,96. En febrero, cuando apliquen el 8% adicional, van a pagar 27.489,60. Empresas pequeñas van a pagar a partir del 1 de abril de este año como salario mínimo 17.193,12, y en febrero próximo del año que viene van a pagar 18.421,25. La microempresa van a tener como salario mínimo 15.860 y para el año que viene van a pagar 16.993,20 centavos. Esa es la tabla, esa es la escala que está publicando el Ministerio de Trabajo. Yo creo que quedaron satisfechas las partes. El gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y del Presidente de la República, que planteaba el 20, se ha conseguido el 20, y los sindicalistas que planteaban un 30, mostraron satisfacción ayer con lo que se aceptó, y la parte patronal finalmente entró en la aceptación de la propuesta. Bueno, yo pienso que es un logro desde el punto de vista político, institucional y de reconocimiento. Esto tiene sus consecuencias en las dos partes de la mesa, pero había una especie de pugilato, ¿no? Había un camino que recorrer por el tema de la inflación. Los temas de salarios tienen que ser indexados hacia futuro, tienen que ser compensados conforme se maneja la inflación. Y el deslizamiento de la inflación es pequeño, pero va prolongado. Y dicho sea de paso, por el manejo de la economía en la República Dominicana, el aspecto macroeconómico bajo un absoluto control, en las últimas 2 décadas hemos gozado de la estabilidad macroeconómica, donde se produce un deslizamiento hacia arriba programado. El caso de la moneda del dólar, cuando ustedes ven que hay ese deslizamiento, es programado para hacer los ajustes que pueda compensar con una serie de actividades que son fundamentales con el tema de las divisas, y es el empleo, sobre todo el empleo de zona franca y todo un número de esto. Entonces, este ajuste que se ha hecho era necesario, pero además un tema político, un tema compensatorio. Cuando usted viene a ver, es insuficiente para lo que representa el costo de la canasta familiar, pero tiene otro tema. La economía no es solamente usted dar, en la economía usted da y quita. La economía es una rueda. Ahí viene una serie de elementos perturbadores en una franja de las empresas pequeñas, las pymes, y eso de haber incluido el sector agropecuario, que hace inmanejable tener una estructura salarial que ahora usted le tiene que poner un 2 y después un 8% a empresas pequeñas. Porque esto es una máquina, una rueda que implica un pasivo laboral y una serie de situaciones. Entonces, el controlar la economía, hacer los ajustes es bien complicado. Las empresas grandes lo pueden hacer. Esa es una mesa para discutir con las empresas grandes. Pero el que tiene esas empresas pequeñas, en base a un salario mínimo, comienza a tener una serie de efectos. A usted en su casa le llega, para los que tienen salarios mínimos, un aumento. Pero cuando usted tenga una doméstica, ya usted comienza a decirle el efecto de ese precio. Entonces, ese 12% tiene una consecuencia. Cuando usted me escucha analizar o comentar esto, no es en desaprobación. Yo creo que genera una paz laboral ese logro de ayer, y es la razón que en medio de las discusiones, en medio de la negativa del sector empresarial, fíjense que el lunes el presidente Abinader plantea en la semanal que él está de acuerdo con el 20, y ayer fue a hacer acto de presencia. Obviamente esto no fue un acto de magia. Intuyo que esto fue negociado, preacordado, discutido, y ayer se firmó este acuerdo salarial de un 20% de manera escalonada. Vamos a esperar qué tipo de consecuencias, sobre todo en las pequeñas, y que este aumento pueda compensar en parte lo que son los aumentos que se vienen dando con la inflación. Algunos productos que superan con creces algunas áreas
de productos que han sobredimensionado el precio y está más caro de lo usual uno que otro producto, y eso afecta a la economía de cada uno de nosotros. Es bastante complejo el manejo de la economía. Manejo justo y perfecto de la economía, eso es muy difícil, para no decir que es imposible. Siempre habrá perturbación, algún tipo de volatilidad, algún tipo de incluso ansiedad, estrés. La gente siempre piensa en ese día a día de lo que consume cuando va a comprar en los supermercados, en los mercados, en los colmados. Esa realidad que le golpea y que al bolsillo del que tiene el dinero presupuestado, justamente que en la mayoría de los casos no le da ni para ahorrar. Pero hay que saber que deben de manejarse las cosas con los criterios técnicos. Hay que pensar en Estados Unidos. Lo que pasa en Estados Unidos, un dólar revalorizado con una tasa de interés dispuesta por la Reserva Federal, que viene siendo el Banco Central de Estados Unidos, en incremento, un dólar que tiene más capacidad de compra para evitar una inflación en Estados Unidos, y eso directamente nos llega a nosotros. Lamentablemente, en estas cosas, la actitud partidaria, políticamente incorrecta, si se piensa realmente en el interés de la sociedad, hay un pesimismo o una incredulidad con manejo tergiversado de la realidad, y eso es la posibilidad que hay. Darle a los trabajadores, claro, hay una realidad, empresas que eso de la tesorería de la seguridad social, pagar también para el empleado que vaya en su cuenta de capitalización individual, todas esas cosas se suman y provocan un mayor costo de operación para empresas que no tienen la capacidad de eso. Y uno se pone a ver la economía, que esa rueda que dice Luisín, que tiene muchos componentes, y hay quienes ya plantean incluso de dolarizar la economía dominicana formalmente. Informalmente aquí hay una gran cantidad de cosas que están dolarizadas. Usted va a comprar un vehículo, una vivienda, a cualquier tipo de actividad que usted nos suponga, el que le va a vender eso lo calcula en dólar y te lo dice, y se pone incluso en contratos que es en dólar. ¿O me equivoco, Dani? Es así. Es así. Es correcto. Entonces tenemos una dolarización informal. Hoy plantea el director o presidente del periódico Diario Libre, Aníbal de Castro, esa parte de dolarizar la economía, que hay un estrés que se da porque hay una demanda de dólares para suplir necesidades, y quienes exportan se sienten bien porque reciben dólares, y quienes reciben remesas, pero aquí dentro el consumo también se dispara. Es complejo todo esto, es bueno siempre que se debata y que se analice con la mayor mesura posible, porque la economía, manejarla, tiene que haber una capacidad, una comprensión de la realidad social y económica. Que el presidente Luis Abinader ayer asistiera a esa reunión del Comité Nacional de Salarios, por supuesto que era que con su presencia él iba a decir definitivamente lo que yo planteé del 20% de aumento salarial, aquí vengo, que me vean que estoy dando la cara, que no lo he hecho y mandando emisarios, no, yo voy a decirlo formalmente. ¿Equivocado o acertado? No sé, el tiempo dirá cuál será el resultado de esto. Ahora mismo veo que los que representan a los empleados están contentos ahí, no sé. Bueno, mira.